La actualidad no pasa solo por Cataluña, pero hay que hablar de ella. Las reacciones de desórdenes públicos y bloqueos del denominado tsunami democrático, aunque no puede ser más antidemocrático, a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, obliga al poder político a tomar una decisión más pronto que tarde, porque no va a tardar en enrocarse más este asunto. Al margen de esta valoración de la que hablaremos después, como decía, no todo es Cataluña, porque este miércoles miles de jubilados y pensionistas, incluidos los de la plataforma de Mérida y Comarca, se han desplazado a Madrid para reivindicar una subida de sus pensiones y para que se garanticen las del futuro. Estamos en plena campaña electoral. Hoy ha habido un acto, por ejemplo, del Partido Socialista a la que ha asistido el ministro de Fomento en funciones, Ábalos, y aún no se han escuchado por parte de ninguna formación política, pronunciarse específicamente sobre este problema, sobre cómo ha de afrontarse el reto de las pensiones, porque de no determinarse un plan de actuación que las garantice para los próximos 20 o 30 años, vamos a tener un colapso económico en no mucho tiempo. Lo de Cataluña precisa de un consenso político de los partidos llamados constitucionalistas, pero en las pensiones también. Y bien pudieran dedicar unos minutos de esta campaña a hablar de ello, porque la vida sigue y hay que seguir haciendo política en este sentido. Espero y deseo que una vez terminemos con este nuevo ciclo electoral del 10 de noviembre, nuestros representantes aborden la problemática de las pensiones, porque de ello dependerá el futuro de millones de españoles que aún estamos en activo. Pensemos en nuestro futuro. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota edición número 1021, en la que vamos a abordar evidentemente el problema catalán, pero también otros asuntos que hoy tenemos en cartera y que vamos a pasar por el tamiz de la opinión de nuestros habituales de los miércoles. Hoy se sientan en esta mesa de diálogo Rafael Angulo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, excepcionalmente a tu izquierda. Voy a hacer moderado a Antonio Vélez, como esto sigue así. Yo estoy muy bien, simplemente como la vela que va delante es la calumbra, quiero decirlo al principio. Este domingo hay dos hechos trascendentales en Mérida, dos partidos trascendentales, uno es el Mérida Yeclano. Hay que ir a animar, por la cuenta que nos tiene, hay que ir a animar. Creo que la afición se nota y se demuestra cuando las cosas vienen mal dadas, porque cuando todas van bien son los jugadores los que nos animan a nosotros. Y después hay otro partido que en la familia Angulo y en la barriada de la Argentina va a marcar un antes y un después, que es que la selección de Gales juega los cuartos de final contra Francia en el Mundial de Rugby. Lo aquí, dado que uno de mis hijos, mi hijo Currino lleva 5 años en Gales y bueno, ya ha logrado contagiarnos a todos por el rugby y por el fútbol americano, por la NFL. O sea que ante el Yeclano y con Gales, claro. Por cierto, he cambiado de equipo, aprovecho para decir, sigo siendo del equipo del pueblo, pero antes era del equipo del pueblo y del que juega contra el Real Madrid. Ahora soy del equipo del pueblo, del que juega contra el Manchester City y contra la madre que parió al entrenador del Manchester City. Digo solo para que, en fin, para saberlo. Poniéndole nombre de Pep Guardiola, ¿no? Efectivamente. De Pepe Guardiola, José Guardiola. Oye, y de Xavi Hernández, que también ha dado lo suyo. Lució el otro día Pep. Antonio Vélez, buenas noches. Que digo que buenas noches, se lució el otro día Pep Guardiola, qué vergüenza. Y luego, pues lo que yo decir, pues que llueva más y que el otoño entre con su ritmo, ¿no? Que no bueno, yo tengo que decir que ayer me gustó, escuchando el partido de España por el camino en el coche, en la COPE, Paco González hizo, no sé si lo habéis escuchado, un alegato en defensa de España, diciendo que había que defender España, que no se puede acusar y maldecir como han hecho estos dos señores, tanto Pep Guardiola como Xavi Hernández, y los llamó y denominó lamejeques, porque no hablan precisamente de su etapa, de los que les pagan y los problemas que hay allí con los derechos de la mujer, con los derechos de la homosexualidad, etcétera, en esos países árabes. De eso no hablan de España y del problema catalán. En fin, Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, me alegro. Bueno, empezando por lo que has dicho de Paco González, si no recuerdo mal, Paco González y su equipo, estando en la cadena SER, entonces tenían otra idea y otra forma de pensar, porque desde la cadena SER
estaban diciendo que había que asaltar, cuando el atentado todavía no clarificado del 11M en España, en Madrid, pues había que asaltar las sedes del PP. Domingo, eres tremendo. No, ¿Te parece mal lo que dijo Paco González ayer? No, si lo que estoy hablando, que me parece muy bien que haya cambiado, Bueno. porque hemos pasado el Paco González animando a que se asaltaran las sedes del Partido Popular en el 2004, cuando terminó de gobernar Aznar, a decir que ahora hay que defender a España, lo cual me parece muy bien. Y arrepentidos y gente que cambie los quiere el Señor, pero hay que recordar ciertas cosas, hay que recordar ciertas cosas, porque no todo vale en la vida, y sobre todo desde un micrófono, no todo vale en la vida, sobre todo desde un micrófono. Y no se puede defender cambiar de postura dependiendo de la cadena en la que te encuentres y cómo vas a favor. No es así, ¿eh? Bueno, que ya, no es así. si ya no será así para ti, para mí sí, por eso lo digo. En cualquier caso, no abramos un debate en torno a la figura de Paco González. Sí. Iba a decir estamos en la presentación, digo, porque vamos a seguir hablando. Ahora de Cataluña, si vas a hablar de ello. Que iba a felicitar a Rafael, al bueno de Rafa, no es WhatsApp, te voy a felicitar. Lo has hecho aquí mucho más corto, lo que muy bien has escrito en el diario Extremadura, en el que escribes semanalmente, y esta semana has escrito 2 veces, y precisamente para animar lo del fútbol. Me parece bien, pero eso es síntoma de lo que ocurre en la propia vida. El equipo, la vida cuando va mal, un partido cuando va mal, un negocio cuando va mal, todo el mundo abandona. En los triunfos, cuando la situación va bien, en los triunfos todos nos apuntamos. Ahora estamos viendo cómo en la región catalana se va buscando un muerto. No se va buscando heridos, se van buscando muertos. ¿Por qué? Porque parece que les va bien. Incluso han tenido un cierto apoyo del Tribunal Supremo con esa sentencia hecha ad hoc y esa sentencia hecha... Pero Domingo, no adelantes tema, que vamos a hablar ahora de ello. Pero felicitarte. Venga, efectivamente. Quédate lo deportivo. Bueno, por cierto, sí es cierto, el éxito tiene muchos amigos, siempre se ha dicho, y el fracaso es huérfano, ¿no? Siempre se ha dicho. Bueno, por cierto, hoy miércoles se ha realizado el sorteo de las mesas electorales para los comicios del próximo 10 de noviembre, así que si recibís alguna carta todavía estáis a tiempo de poder formar parte de alguna mesa electoral, al menos que incurráis en algunos de los casos de excedencia que aleja de ser candidato de estas mesas electorales. En Mérida hay 46.577 electores para estas elecciones del 10N, 24.183 mujeres y 22.394 hombres, lo que supone un 52% de mujeres por un 48% de hombres. 23 colegios electorales con 70 mesas y 41 secciones electorales. Son 88 electores más que en las pasadas elecciones del 28 de abril. Es decir, que se ha crecido un poquito, levemente, en el censo electoral para estos comicios del 10 de noviembre. Y vamos a comenzar hablando, si os parece, de la situación catalana, ¿no? Porque sé que en estos momentos preocupa y bastante a toda la población, sobre todo después de los altercados que se están produciendo en Barcelona y en otros puntos de esa comunidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, Josep Borrell, que es catalán, ha afirmado este martes que el independentismo tiene una actitud totalitaria para excluir a quienes no piensan como ellos. Así, a su modo de ver, la raíz del problema es que el movimiento independentista ignora la catalanidad de los que no están a favor de la independencia y que, bueno, según parece, como mínimo es el 50%, están ahí 50-50. De ese modo ha advertido que decir que la sentencia es un ataque a los catalanes es abusar, dice, de un término denominado catalán. Antonio, ¿compartes esa opinión? Sí, yo es que creo que además la posición de Borrell es muy potente, porque es una persona ilustrada, un intelectual de talla, y sobre todo conoce el problema, porque es catalán. Y es curioso porque yo recuerdo siempre en la historia, y lo que nos transmitían los mayores, desde la óptica del socialismo y en aquel momento, mi gente, los Vélez, ¿no?, que me transmitieron todo ese montaje de... Me comentaban mucho, y es historia, ¿no?,
que Azaña, cuando se proclamó la República y allí Maciá proclamó la República Catalana dentro de la República Española, pues mandó a un negociador, un intelectual potente, que era Fernando de los Ríos, era ministro provisional de Justicia, el gobierno provisional de la Segunda República, en el primer momento, y lo mandó allí como negociador para templar ánimo. Hombre, eran otras circunstancias, dicho sea de paso. Y luego fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Mucho tuvo que ver tuvo que ver todo en la primera ley de patrimonio histórico artístico y en el Festival de Mérida. Luego ya no vino porque fue nombrado de otro ministerio. Pero este hombre, un poco para mí, tiene esa equivalencia con Borrell, valga los años transcurridos y el diferencial, ¿no?, de educación también. Porque Fernando de los Ríos estudió y se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Tanto así que se casó con una sobrina del fundador, una hija de Hermenegildo de los Ríos. Entonces, ahora el problema es tan grave o más que entonces por una razón, porque ha habido un proceso aleccionador en las escuelas terrible, ha habido un proceso aleccionador muy, muy duro, ¿eh? Y entonces hay un sentimiento en una parte importante de Cataluña respecto de esa posición, pensando que la panacea es la independencia, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, porque hay que buscar elementos de unidad. Posiblemente la independencia de Cataluña le puede interesar a los chinos, que le ofrecieron que le iban a dar un crédito de 10.000 millones de euros a la nueva república, le puede interesar a Putin, le puede interesar a los que quieren destruir el continente Europa como un factor coherente y ensamblado de cara al juego futuro que se establece, o a Trump, ¿no?, como ha propiciado, en cierto modo, está contentísimo con el Brexit. Pero hay un momento, vuelvo a decir, tremendo, que es el factor aleccionador en las escuelas. Y eso crea un nuevo factor añadido, que es el sentimiento de que la República es la panacea, la República Catalana es la panacea. Y eso no es así. España, y que ha calado sobre todo en esas generaciones más España jóvenes. En ciertas zonas se le intenta reinventar, porque España, cuando está en paz, es un país poderoso, lo fue históricamente, y puede inquietar a terceros, ¿no? Puede inquietar a terceros, efectivamente, pero hay un intento de recrear en cierta medida esa leyenda negra contra España, ¿eh? Y en estos momentos la ruptura de Cataluña es un factor deseado desde instancias foráneas muy importante, porque implica un cierto desgajo también de Europa, ¿eh? Cataluña no es Bosnia, es otra historia, mucho más potente. Y entonces este tema hay que tratarlo de una forma concreta, dura, definitiva, decisiva, pero va a costar tiempo, ¿eh? Es verdad que, por otra parte, el propio bloque independentista se está fraccionando y la gente está cansada, pero hay que esperar a un juego en el que se combine. Combinar un juego en el que esté la contundencia de las decisiones, reandando el proceso aleccionador, que es el que tiene gran parte de la culpa de la historia, y en segundo lugar, un proceso de interlocución política que permita poner orden y paz en el asunto y que el factor progreso en el país, en España, se produzca. De hecho, decía José Fontana, lo he dicho otra vez de aquí, que la independencia solamente se gana en la guerra, nada menos que José Fontana, el historiador economista catalán. Con lo cual, este tema hace falta tratarlo con mucha decisión, con mucha contundencia, y al mismo tiempo con posibilidades, con elementos de negociación que permitan una estabilidad que va a tardar en producirse. En cierto modo, la sentencia desmonta toda la teoría independentista de quienes han sido condenados. La condena y la desmonta rápidamente. Y creo que al margen de que se pueda estar de acuerdo o no con la sentencia, sí es cierto que en eso sí han acertado los 7 magistrados. La sentencia intenta ser reequilibradora y ejemplarizante, y pone también como elementos, como factores determinantes, el propio papel del gobierno, alentando cuestiones que sabían que eran mentiras, que no podían producirse, porque el Estado no va a permitir nunca desgajarse un territorio después de 5 siglos. A la población. Después de 5 siglos. Eso es un tema, vamos, que se lo planteen los corsos a Francia, Córcega,
le dura media misa. Seguimos hablando. A ver, Rafa, ¿qué opinas de todo Salvando esto? las distancias, las sentencias, querido Domingo Paz y Bien Hidalgo, las sentencias son como las Sagradas Escrituras, que hay que interpretarlas. A mí me causó mucha sorpresa que el mismo lunes, al poco de salir la sentencia, ya salían opinadores como si se hubieran leído los 400 y pico folios. Yo, desde luego, no me los he leído y no voy a hablar porque es que los titulares, es que no puedo. El otro día estuve en la Virgen de las Cruces y uno de mis múltiples cuñados me decía, es que tienes que tener cuidado, no seas un bocaliendre que de todo sabe y de poco entiende. ¿A ti que te gustan las frases redondas? Es decir, entonces yo creo, Domingo, que parece ser, y ahora y te la dejo votando, que la sentencia contenta a unos y a otros, es decir, en 400 y pico páginas, no digo que digas cosas, pero efectivamente lo que ha dicho Fran Morillo, es decir, deja clarísimo los fundamentos de que los independentistas actuaron contra la ilegalidad, punto número 1. Eso sí que creo que se puede decir. Mirar, en mi opinión, la libertad se aprende obedeciendo, no saltándose las reglas. La tolerancia se aprende siendo tolerante, no pasándote de las disposiciones legales y democráticas por el arco del triunfo, y estos tíos que están haciendo. Y por último, y ya lo termino, la palabra mentira quiero citarla. Esto es increíble. Ayer en Televisión Española, en el canal 24 Horas, estaba en varias pantallitas saliendo los incidentes, es decir, contenedores quemados, cargas de la policía, y en paralelo la portavoz de la Generalitat, Meritxell Burdó, como se llame, diciendo que no, que era una protesta pacífica, y conforme ella hablaba se estaban viendo cómo le tiraban cantos y piedras a la policía. Digo, bueno, esta no está viendo lo que sale, pero peor todavía es que Carmen Calvo por el propio gobierno claro, catalán, pero es que después Carmen Calvo quitando hierro al asunto. Hombre, yo no digo que le echen leña al fuego, pero tampoco nieguen la evidencia, porque negar la evidencia, para empezar, es una de las causas de la borrachera. Desde yo no soy borracho, es que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pero si está ardiendo, si tenéis ahí la vía Layetano, como se llame, que arde. Es decir, pero insisto, Domingo, la sentencia da para ser negativo y para ser positivo también, me parece. Curiosamente, ayer se habló mucho del colapso que se produjo en el aeropuerto del Prat por los miles de estos, como se llaman ahora, democráticos, ¿no? No, son las nuevas hordas estas que están reaccionando, ¿no? Y sin embargo no se ha hablado de las decenas de miles de personas usuarios de este aeropuerto que se vieron afectadas por las cancelaciones, por todos los problemas que se había generado allí. El humor siempre tiene su contrapunto muchas veces en estas cosas. Mirar, un periódico de Cataluña, además el titular es que no lo pensaron, que pone los titulares en catalán, titulaba a 5 columnas, penes de 9 a 12, y debajo ponía la foto de toda una serie que dio la casualidad que solamente eran los primeros hombres. Y digo, bueno, qué barbaridad. Una cosa es tener 4 erecciones en 4 años, pero otra cosa es que aquí anden estos diciéndonos que nosotros la tenemos más chica. Es una cosa increíble, vamos. Yo no lo entiendo, pero en fin. Tsunami democrático se llama, que no lo recuerdo. Tsunami democrático. A ver, Domingo. En primer lugar, discrepar en cuanto al concepto. Esto no es la situación catalana. Esto es la situación que tiene la nación española. Esto es un problema nacional. No podemos circunscribirlo a la región catalana. Cuando en el cuerpo nacional, que es España, en nuestro cuerpo, nos duele el tobillo, no es un problema del tobillo. O nos duele la cabeza, o no es un problema de la cabeza. Es nuestro problema, es mi problema, es mi enfermedad. Y la nación española tiene una gravísima enfermedad situada y repercute en todas y cada uno de los pueblos, regiones y provincias de la nación española que devienen de la región catalana. Luego, entonces, no es un problema catalán, es un problema español. Yo vuelvo a decir, y no me canso, que el artículo 20 de la Constitución española está plenamente incumplido, y en el incumplimiento es el derecho a la libertad de expresión, de información veraz. Están colaborando de manera necesaria tanto los medios de comunicación privados como públicos, porque se está dando una sensación de que
los buenos son los manifestantes de la porra, los dialogantes, y que los malos son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la nación española, de los que forman parte también los mozos de escuadra. Los mozos de escuadra, a pesar de que las instituciones de la región catalana lo quieren convertir en el ejército independentista, los mozos de escuadra forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la nación española, del Estado español. Domingo, ¿y no te has preguntado por qué Sí. la oposición política no denuncia esto? Porque, entre otras cosas, no se publica esto. Quien únicamente está diciendo las cosas como son, hay que reconocerlo. Y se les está dejando el campo abierto, es Vox. Los únicos. Porque están totalmente cerrados, totalmente... Bueno, y una política también. Cayetana. Que yo no sé si va a seguir o no va a seguir, porque Cayetana Álvarez de Toledo. Aquí, insisto, los buenos son los manifestantes y los malos son los policías. Y yo me niego a eso, me niego a aceptar eso. Y denuncio desde aquí que los medios de comunicación son colaboradores necesarios por omisión, por no buscar la verdad. Y voy a poner un ejemplo totalmente contrario a lo que está sucediendo en la nación española y concretamente en el rincón de la región catalana. En Hong Kong parece que los buenos son los policías y los malos los manifestantes. ¿Por qué? Por la manipulación de los medios. Porque China tiene mucho poder. Y entonces resulta que lo que está pasando en Hong Kong, que es la bota comunista a la que aspira Podemos y a la que, bueno, no voy a hablar de historia y de otros partidos, a la que aspira Podemos, están masacrando a los manifestantes y los buenos en Hong Kong son la policía comunista china. Y aquí los buenos y los malos naturalmente los manifestantes. Aquí es al revés. Una sociedad democrática, una policía democrática que está actuando democrática y legalmente conforme a las directrices de un Estado de Derecho, son los malos. Y los buenos son los que transgreden la ley. Después, si quieres, hablamos de la sentencia. Ahora seguimos, pero esta ahora es una seguimos. primera intervención. Venga, a ver, Antonio. Si es que 3 detenidos nada más. Hijuelas. 3 detenidos, ¿eh? Con los incidentes que ha habido han detenido a 3. Ya hay más. ya hay más, Espero que haya más. porque Ya vamos, llegan a 100 casi. Sí, sí. Menos mal. En Francia, con los chalecos amarillos, termino, es un pequeño inciso, alcalde, perdona que te haya interrumpido. No, con los chalecos amarillos en Francia detuvieron a 9.000 manifestantes y nadie ha dicho nada. Nadie se ha metido con esa policía. Perdón, alcalde. Es posible que aquí haya un cierto complejo de culpabilidad porque se ha permitido en el mundo escolar mucho aleccionamiento, lo he dicho antes. Ese es el primer problema, ¿eh? Ese es el primer problema. De ahí viene Se ha todo. mirado para otro sitio. Y se ha mirado para otro sitio con la acumulación de los Puyol, de esa burguesía que llamaban algunos de butiller, de tenderos, que han hecho lo que no está en los escritos. Han perdido la multiculturalidad que tenía el pueblo catalán, especialmente Barcelona, la han destrozado, y eso es un problema que está ahí, y eso es la relación causa-efecto de lo que está pasando. Y ahora la secuencia hay que ordenarla. El gobierno ha dicho claramente que si hay que intervenir, se intervendrá, y si hay que aplicar el 155, se intervendrá, y si hay que controlar los mozos de escuadra, se hará. Porque efectivamente yo estoy de acuerdo, yo siempre pongo a Francia como ejemplo, donde los valores democráticos se anteponen y se dan palos en la calle y no pasa nada. Ellos han perdido también muchas chances desde el punto de vista de apoyo exterior. Europa se da cuenta de que por aquí pueden empezar muchas vías tangenciales, y eso es un problema, evidentemente. Hubo un momento en que el tema se sustanció mejor. Les contaba antes lo de Maciá y lo de Fernando de los Ríos, pero en el 34, cuando recién perdí las elecciones por la izquierda en el 33, en noviembre del 33, Companys, no sé si fue en enero del 34, no recuerdo muy bien, declaró la República Catalana. Y la República lo intervino, lo apresó y a todo aquel bloque los metió en el barco Uruguay a 5 o 6 kilómetros de la bocana del puerto de Barcelona. O sea que esto es... Lo liberó luego el Frente Popular, pero quiero decir que estuvieron 2 años y pico en la cárcel, detenidos. Creo que el Estado tiene el derecho a la fuerza, no tengo la menor duda. Y el deber, a veces el deber. El derecho, por supuesto, el derecho procede del deber, no es una cuestión En aplicación del derecho. digamos, caprichosa.
está claro, si no sería un elemento dictatorial. Pero yo creo que ahora hay que poner encima de la mesa muchas cuestiones. Pero la primera es que hay que saber a quién favorece este tema. Primero, que favorecerá a otros, a los chinos, a los soviéticos, a los Putin o a los americanos para destruir Europa. Segundo, hay que explicar, hay que hacer praxis de didáctica de todo el tinglao y de toda la historia, de lo que ha sido la razón de una historia durante 5 siglos y de cómo en un principio del siglo XX, por ejemplo, la sociedad extremeña rural y la catalana eran muy similares, porque eran sociedades agrarias. Y sin embargo, cuando el plan de Civil de Ullastre en el año 59, Cataluña concentra todo el respaldo del poder en la época franquista, los gobiernos del Opus, etcétera, etcétera, el plan de civilización de Ullastre determina inmediatamente los gabinetes López Rodó fundamentalmente. Y Cataluña, que entonces tenía 3.800.000 habitantes, hoy tiene el doble. Y Extremadura, que en 1959 tenía 1,5 millones de habitantes, hoy tiene 1. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido un proceso de apoyo a una burguesía concreta, con todos los pronunciamientos del Estado, que ya anteriormente se habían producido. Primo de Rivera apoyó a Barcelona fortísimamente y la Restauración apoyó muy fuertemente con sus concesiones de monopolios de textil o el tabaco de Filipinas. Quiero decir que hay una serie de cuestiones que hay que repasar para que nadie se llame engaño. Pero ahora el problema fundamental es que el aleccionamiento que se ha hecho en las escuelas hay que revocarlo, hay que darle la vuelta y al mismo tiempo no perder que la opción de que el gobierno ha planteado de la intervención en un momento determinado es una posibilidad que existe. Hoy se va a reunir Sánchez con Casado. Se ha reunido. Le ha pedido Casado que anuncie ya una batería de medidas, como es la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional previa al artículo 155. Pues eso es una buena medida. Sánchez ha transmitido a Casado que no descarta ningún escenario para Cataluña en este momento. Pero el estar en concepto de Estado, los líderes de los partidos políticos, eso es fundamental. Y lógicamente lo que se ha producido a nadie le gusta. Yo estoy de acuerdo con Domingo. La vieja patria España, la pel de brau, la pel de toro, que decía Espriu, en los cantos a Sefará, eso es un tema fundamental, porque el país no se ha hecho en 3 días. El país es un largo proceso histórico. Y no se puede ir porque le salga de las narices a 4 activistas de 3 al cuarto. De 3 al cuarto. Se han producido ya 51 detenciones. Muy bien. Y se ha atendido a 125 heridos por los disturbios. Y 70 y tantos policías. Sí. Eso hay que sustanciarlo ahora. Torra, por cierto, Claro. Torra se ha unido en Gerona a una marcha independentista hoy y evita condenar la violencia. Es el presidente de una institución que forma parte del Estado. Pero a lo Es mejor el ya representante de la nación española, en Cataluña. del Estado español en la región catalana o comunidad autónoma catalana. Y los belgas que Quizás eso que ya es sintomático de los lo que belgas que de un retornen a posible Puigdemont. indicio, Pero de un los belgas posible que indicio para que despiden la a Fiscalía pueda actuar contra él. En fin, en cualquier caso, Rafa. Yo, de verdad, hay un argumento que no me gusta citar, pero lo tengo que decir. Muchas de estas cosas están pasando porque el horizonte de los 140 escaños Pedro Sánchez lo tiene y actúa en función de esos 140 escaños que quiere conseguir Antonio. Porque si no, de lo contrario, si gobernara el PP ya estaban urgiendo para meter en la cárcel a Torra porque ha hecho cosas, es decir, esto, apoyar una manifestación independentista, decir que ellos van a seguir con la independencia. Hay motivos, es que quiero hablar de la justicia, por eso quiero también contártelo, porque claro, ¿qué papel está jugando la justicia? Dice, no, la sentencia ha sido ejemplar, vale, la sentencia ha sido ejemplar, para empezar la sentencia tiene un lastre tremendo, que es que no hay derecho a que unos tíos estén 2 años en la cárcel de manera provisional. Sí, el domingo, lo que tú quieras, pero estos tíos llevan 2 años en la cárcel, esto no está bien, es decir, es que tenía que haber sido más diligente, ¿me entiendes? Segundo, es que la sentencia es así, y lo han dicho algunos de los ponentes, porque querían que fuera por unanimidad, con lo cual ha tenido que ceder el presidente del tribunal, el primero que ha tenido que ceder. Entonces, claro, ya estamos, esto que se llama Domingo Cambalache, porque es que si no, no lo entiendo, quiero decir, y ahora mismo, a día de hoy, que por eso en la política igual que en la vida, Fray Ejemplo es el mejor argumento. Pedro Sánchez, no me va a temblar la mano, voy a hacer, no, que el Torra ya tiene motivo para que le empures, es que ya lo ha dado hoy, o a qué vas a esperar.
¿A qué vas a esperar? Es que este tío es reincidente, es decir, que lleva 3 días aleccionando. Entonces, a mí no me vale decir lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Para qué? Domingo ha dicho una cosa que alguno puede decir, qué barbaridad, es que están esperando un muerto. Pues que da la impresión, lo que no sé de qué bando, cuidado, que esa es otra. Es decir, que, pero creo que ya hay materia para que el gobierno actúe contra este impresentable, nunca mejor dicho, Domingo. A ver, Domingo. Aparte de este turno, ¿habrá otro? Sí, sí, vale, vamos a seguir. Entonces, hombre, hay mucha tela que cortar en correcto. este asunto. Bien, Bueno, pero minútale, tú tienes un minutaje, Sí, igual que lo tenemos aquí, Antonio y yo. lo tengo aquí, tranquilo que está controlado. Benditos a Dios, qué marcaje. Esto es el resultado del nefando sistema autonómico mal ejecutado, mal interpretado y muy mal redactado de la Constitución española. Esa es la realidad. Alcalde Antonio muy bien ha dicho que esto se trata, entre otras cosas, de un tema de educación. Y tienes toda la razón, alcalde. ¿Cuántas veces he dicho y seguiré diciendo que las competencias en educación debieran ser de carácter nacional, a la administración nacional, no a la autonómica? Tengamos en cuenta que las transferencias en educación se transfirieron de la administración nacional a la administración autonómica o regional, a la región catalana prácticamente desde el inicio. Sabemos perfectamente, si no estoy equivocado, que cada generación son 15 años. Bueno, pues con gente, han transcurrido ya casi 3 generaciones, casi 40 años seguro. Gente que tenía 10 años y niños que tenían entonces 8 años, ya tienen 48 y 50 años de adoctrinamiento continuo en el sistema educativo, en enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en la enseñanza universitaria y en los másteres. Segundo gravísimo error del sistema autonómico que nos ha conllevado a esto, y es el particular referente a seguridad. No puede dotarse de un ejército de hecho a ninguna autonomía, y tampoco se pueden transferir, como consecuencia de las transferencias de interior, las transferencias penitenciarias. Las transferencias penitenciarias deben ser también de carácter nacional, porque ya estos condenados, estos delincuentes, estos golpistas que han sido condenados, y no han sido condenados todos, son todos los que están, pero no están todos los que son. Queda, perdona, Domingo, una larga lista todavía de procesos abiertos. Sí, pero en este caso el señor Trapero, el no son jefe de los Mossos. Los que son, no son todos los que están, ni están todos los que son. Vamos a partir de esa base. Si no estuvieran transferidas las competencias en régimen penitenciario, no va a pasar lo que ya ha pasado con el hijo de Pujol, o de Pujol, como queramos llamarle, hablando en español, Pujol, de Jorge Pujol. Pues Jorge Pujol salió de la cárcel a los pocos meses de estar. Y estos van a salir ahora. Y no ha devuelto que lo sepamos todos. Y no han devuelto un euro. Pero es que otro dato. Los medios de comunicación de la autonomía catalana, privados y públicos, son absolutamente adoctrinadores y están al servicio. Por último, la rebelión, que no sedición, el palanganeo y el uso alternativo del derecho, y después ya entraremos más directamente en la sentencia, sí, se ha visto claramente en esta sentencia, lo que se conoce en términos marxistas en el uso alternativo del derecho. Antonio. Yo parto de una posición. Hablamos, perdona, porque por ir ya dirimiendo los temas y cerrando, que tenemos muy poquito tiempo. Valoración de la sentencia. Rápidamente. Yo, quiero decir que a mí la sentencia me parece, se ha dicho, una vía consensuada, razonable y al mismo tiempo ejemplarizante. Y tiene lecturas que permiten todas las posiciones, perfectamente. Y además está bien que se haga así. Pero en este tema, al margen de eso, la posición la están perdiendo esta gente. La está perdiendo primero el gobierno de una forma descarada porque está alentando las historias. Y esto va a tener su castigo, evidentemente. Y
En consecuencia, el poder salir de esta historia va a exigir tiempo. Habrá que pedir responsabilidades y juzgar hechos, porque el que se manifiesten 3 millones de personas pacíficamente está bien, no pasa nada, ¿eh? Pero el que se monte lo que se montó ayer y antes de ayer, paralizando servicios públicos, hoy se ha paralizado el AVE. quemas y telas de... Eso es un tema que ya entra en un activismo en el que el camino, ¿eh?, y el derecho y la razón está perdida totalmente. Y ahí el Estado tiene que defenderse, si llega el caso. Pero en este procedimiento, en este tránsito de estos días, de estos 2 días, ha habido una imagen que va de una manera brutal contra el gobierno y los que están atentando, los comités de defensa de la República, los activistas, no sabemos de qué procedencia y financiados por quién, porque hay gente que exteriormente le interesa lo que está pasando. Y entonces, tiempo al tiempo, y decisión clara al respecto. Bueno, por cierto, Antonio, déjame decirte que hoy ya se ha producido un muerto, no directo con la causa, pero se ha producido un muerto, un infarto, un hombre ha muerto, precisamente fue un turista a causa del bloqueo del Prat. Ya tenemos el primer muerto. Como consecuencia. Un afectado. Pues eso De estos amantes de la libertad con la porra en la mano. Ante la opinión pública internacional, evidentemente, es un hándicap fuerte para ellos, muy fuerte. Como decía Domingo, yo no tengo empacho de reconocerlo. En Francia, cuando llega el momento, han entrado en las calles a poner... 9.000 detenidos. Pues nada. Sobre la sentencia, Rafael. No, yo no me he leído los 400 folios. Hombre, pero... ni me los voy a leer. La sentencia Grosso creo modo... que ya ha pasado. Creo que además me sorprende la desproporcionalidad de la reacción en la calle, porque dado que instituciones penitenciarias son competencia de la Generalitat, es vox populi que estos tíos a los pocos meses van a tener un régimen semiabierto. Entonces, ¿para qué se ponen así? Quiero decir que parece algo como instrumentalizado, pero lo cierto es que la pena es más benévola de lo que la sentencia dice. Pero, fundamentalmente porque la aplicación de la sentencia va a estar en manos del golpista y del modorro este del Torra, o sea que no... Pero porque quieren transmitir que no hay Estado de Derecho en España. Eso es lo que quieren transmitir. Sí, pero es que creo, insisto en lo que he dicho antes, Antonio, Pedro Sánchez tiene que actuar ya, o sea, hoy antes que mañana, porque me parece que motivo hay. Esperemos los acontecimientos. Son las 11 de la noche. Tenemos que hablar de la sentencia. Ya profesionalmente te tengo que hacer una pregunta. Ya lo ha adelantado Rafael Angulo. Sobre el tema de las salidas próximas que ya se prevén, porque ya al mismo tiempo que conocíamos las penas, ya sabíamos cuándo iban a salir de la cárcel con regularidad, con los permisos penitenciarios, etcétera y tal. ¿En este asunto el Tribunal Supremo tiene todavía algo que decir? Podría haberlo dicho, pero en el gazpacheo del que voy a hablar después, pues no ha querido decirlo. Precisamente salió la noticia de que el Ministerio Fiscal ha interesado que la propia sentencia, la obtención de beneficios penitenciarios pudiera solicitarse a partir del cumplimiento de la mitad de la condena. Sobre eso, al no haberse pronunciado, no sé si se ha pronunciado, si se ha pronunciado en negativo, o al no haberse pronunciado, significa que no se ha adoptado esa decisión. Consecuentemente con ello, estos señores pasan al sistema penitenciario, que le toque. ¿Cuál le toca? Pues el transferido de la región catalana, con lo cual son los que ahora están sacando a la calle a los manifestantes, sí, a los siervos de los que han sido condenados. Sus siervos son los que van a decidir sobre si les van a conceder algún tipo de grado penitenciario, ¿no? En derecho, ¿no? Igual que con el rey. ¿No, alcalde? Tú verás si van a actuar arbitrariamente. Domingo, en derecho no existe que el tribunal que pone una sentencia tenga un seguimiento de la pena. Sí, decir, pero nada más, pero... ¿Cómo que no? Si el Tribunal Supremo tiene un seguimiento de la pena... Yo te pregunto... Yo lo que te digo es que lo vamos a ver, ya está. Nosotros más no podemos decir. Y ahora me gustaría a mí hablar sobre el tema de la sentencia. ¿Ahora vas a hablar de la sentencia?
llevo diciendo que quería hablar de la sentencia en mis 2 anteriores intervenciones. ¿Qué Otra vamos a cosa es decir que nosotros? tú, como haces normalmente, oyes pero no escuchas. Antonio, como no se imponga el director, A ver, esto Domingo, va venga, ahí, no, esto... ha hablado de la sentencia. Y yo, A ver. precisamente, ya que él es Y no, abogado no, y pero bueno, jurista, yo pues soy- me gustaría escucharlo. Yo soy letrado de provincia, como se diría, ¿no? de pueblo. Mira, o miremos. Oye, pero de derecho constitucional sabes, eres jurista. Sí, Algo sí. sabes, ¿no? Mira, hay 2 pequeños conceptos que hemos de mirar de la sentencia. Primero, se les ha condenado por sedición, no por rebelión. ¿Qué más da eso? No da igual. El concepto es muy distinto. La sedición no deja de ser un problema de orden público. La rebelión es quien se rebela para romper el orden constitucional. Es lo que están haciendo. Bueno, pues eso no dice la sentencia. La sentencia ha dicho que es sedición. Ha habido un problema de orden público en octubre del 17. Con lo cual no ha habido rebelión. Ese es el pequeño concepto que yo quería decir. Pequeño dice. Pues, por eso. Otro pequeño concepto. Cuidado que Se nota- este panorama, esta situación puede ser diferente a la del Se 2017. nota, pues es y ahora exactamente sí igual. se puede aplicar Pues la, exactamente la igual. rebelión. Es exactamente igual. Pero es que, a más, esta sentencia, hay unos hechos probados en la sentencia, también en la sentencia derrumba uno a uno los argumentos de las diferentes defensas con respecto a vulneración de derechos fundamentales, y esta sentencia da unos hechos probados, estos hechos probados es para rebelión. Ya no. A través del uso alternativo del derecho, a través del palanganeo, a través de la búsqueda de unanimidad, a través del miedo al vértigo, a través del maricomplejineo judicial que también existe, se ha buscado la unanimidad, y todos esos hechos probados que iban determinados para la rebelión, se ha dado la vuelta y se ha convertido en sedición. Es decir, lo han convertido no en un ataque contra el sistema constitucional, sino en unos problemas de orden público. Y yo sigo diciendo, la rebelión se sigue cometiendo y se está yendo contra la línea de flotación del sistema constitucional que se ha dado el Reino de España. Y el próximo paso es ir contra la monarquía. Yo desde aquí ya lo digo, y me gustaría equivocarme. Pero puede haber otra lectura, Domingo, y es muy simple. El Estado tiene la fuerza. Y la apreciación de una sentencia intencionadamente equilibrada y que advierte que vamos a ser magnánimos, entre comillas, con una apreciación también que está ahí, que hay una cárcel, como decía Angulo, que lleva ya 2 años. Pero vamos a ser, entre comillas, no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, que puede tener esa intencionalidad también el Supremo, una intencionalidad política. Es que eso es lo grave, que el Supremo no puede tener intencionalidad política. No puede tenerla, No debe. Pero la sentencia sí puede tener una intencionalidad y una praxis posterior que diga, hemos sido magnánimos, pero el Estado es fuerte. Pero si es que Y a ver, ¿qué ha dicho antes Fran? ¿Qué pasa ahora? los jueces, ¿Qué va a pasar ahora? Los jueces están sometidos exclusivamente al imperio de Yo la creo ley, que nosotros no podemos de la hacer más política. comentarios al De todas respecto. formas. Los jueces están sometidos al imperio de la ley, no de la política. Y termino solamente con esto. Yo no iba a decir un apunte sobre el tema El de Estado es más fuerte. de la rebelión. Yo es que al final, si el resultado es que estos señores, Rafa coincidirá a lo mejor conmigo y Antonio Vélez también, van a salir dentro de 4 meses los primeros a la calle, ¿de qué sirve acusarlos de rebelión o de sedición si al final van a salir igualmente? Bien, pero es que tampoco el tribunal ha querido poner un límite mínimo de cumplimiento, que podía haberlo hecho. Lamentablemente tengo que decir que igual que el prestigio del Tribunal Constitucional se fue al garete como consecuencia, en los años 80, como consecuencia de la sentencia de Rumasa, García Pelayo, presidente, exiliado que estuvo en Venezuela, volvió a España y después de dictar la sentencia que salió con su voto de calidad, se marchó otra vez a Venezuela. El Tribunal Supremo, con esta sentencia y con la que ha dictado sobre el tema de los restos del dictador Franco, ha perdido muchísima, por no decir casi toda la credibilidad. Bueno, muy rápido porque ya no tenemos tiempo.
opinar sobre el tema. Nos vamos a quedar en nuestro territorio, en Aquí Extremadura, con porque hay toda, también otros problemas, pero muy rápido, porque estamos ya fuera de tiempo. Sobre la conversión de la Nacional 430 en autovía. Pues Ayer los alcaldes de Extremadura y de la provincia de Ciudad Real estuvieron en Mérida presentando la manifestación que se va a dar mañana, se va a celebrar mañana jueves, cortando la carretera para que de una vez esta vía se convierta en una autovía, reclamando la importancia que tiene para el tráfico de mercancías. Pues yo estoy totalmente de acuerdo y además no me parece oportuno que el gobierno central hubiera dicho en un momento determinado que decidieran el trazado. No, el trazado, sobre un trazado redia, de los viejos redes itinerarios de asfalto, con sus arcenes, sus carriles de vehículos lentos, etcétera, etcétera, implica un desdoblamiento por el actual trazado, no buscar un trazado al sur, no, el actual hay que llegar cuanto antes, de la forma más rápida, en fin, cuanto antes, por supuesto, de Torrefresneda a Santa Amalia a Ciudad Real. Ese es el tema, y eso ya se convierte en un imperativo de urgencia, por razones no solamente de los accidentes que hay, ni del tráfico, que es potentísimo, el tráfico más fuerte de camiones, sino porque el juego con la encaje de los territorios necesariamente nos tiene que conectar con Valencia, con Ciudad Real y todo el juego de autovías complementarias. Eso es imperativo, urgente, más que enlazar Badajoz con Cáceres, infinitamente más. Y la segunda parte es enlazar Zafra con Córdoba. Bueno, ayer los alcaldes dijeron que por esta carretera pasan diariamente 4.500 turismos y 1.200 camiones de gran tonelaje. Sí. Es decir, que soporta un tráfico importante de 5.700 vehículos diarios. En los últimos 10 años ha habido 50 muertos en esta carretera. Rafa, ¿algo sobre este asunto o breve, directamente a quien corresponda? Maima es en mi cámara, ¿verdad? Sácame guapo, Maima. Guillermo, que sé que nos ve, salvo que estés cenando con Ábalos o que te haya pillado, y si no, es que te lo cuenten. Guillermo, sé valiente, tira para adelante. Juan Carlos Rodríguez Ibarra tomó una decisión buena para Extremadura, que fue hacer 2 pequeñas autovías, Navalmoral, Plasencia y Miajadas, Don Benito. Tira para adelante, que el gobierno central lo hace. Tira para adelante, ya veremos cómo se paga. Tira para adelante, toma tú la iniciativa. Que digo yo que Ábalos, si es tan amigo tuyo, dirá, chacho, que estos tíos vamos, si estos no nos hacen caso, como no hagamos. Porque a mí me parece que esas 2 autovías regionales han sido buenísimas para nuestra región. Pues se lo tiene que pagar el Estado central. Bueno, muy brevemente a mí no me parece mal que se desdoble. Ya no se desdoblan las autovías, Esa ha ocurrido, la última de las que queda precisamente es parte de la autovía de Badajoz-Madrid. Ya no se desdoblan. Hay otro sistema, como pasa, por ejemplo, con la vía de la Plata, la Nacional 630 es una autovía y hay que dar la 630, con lo cual el planteamiento viene a ser equivocado. A mí me parece formidable, pero esto es una quimera hoy por hoy, porque cuando la situación económica estaba bien no se hizo, ahora que no hay posibilidad de hacerlo porque no hay economía, no hay posibilidad prácticamente de endeudamiento, no se debe incrementar el gasto público, estamos a la puerta, estamos ya metiéndonos, estamos en la entrada de una nueva recesión, esperemos, Dios quiera que no sea como la que tuvimos, y ahora viene una burbuja importante. Vamos a pasar de la burbuja inmobiliaria de la empresa privada y de la familia a la burbuja del gasto público de las instituciones y de los poderes públicos y de las administraciones. Y esa va a ser también muy grave. Venga, a quien corresponda. ¿Y Europa para qué sirve, Domingo? Europa está parecida. Está parecida a Europa. A ver, a quien corresponda. Paso, no hay tiempo. Antonio, pues venga, Domingo, yo muy rápido. Mira, primero las nuevas. Me decía el bueno de Rafael que no había cuestiones nuevas. Pues sí. Bueno, voy a empezar por las de siempre porque esas hay que insistir. Mérida está mal iluminada. Mérida está muy mal iluminada, sigue muy mal iluminada. Los parques siguen muy mal iluminados y las vías también están muy mal iluminadas. Segundo lugar, los perros. Me está parando gente por la calle. Siga usted con lo de los perros, sigue con lo de los perros. Es una vergüenza que se siga permitiendo que los perros vayan sin correa. Que los perros, en muchos casos teniendo que ir con bozal, vayan sin ellos. Que haya una libertad, un libertinaje sobre el tema de los excrementos de los perros. Eso no se puede permitir. ¿De qué sirve que haya una ordenanza? ¿De qué sirve que haya sentido común? Hay gente que no va a la isla por miedo a los perros. Porque como los perros no hacen nada, está jugando.
Teniente Flomesta con contenedores. Te traigo fotografías. Calle Teniente Flomesta, la del cuartel. Un contenedor, en vez de poner un paso de cebra, hay 2 contenedores. Hasta quitar contenedores ni se le ocurre a este ayuntamiento. Y 2 cosas nuevas. 2. Podían ser 3, que van a ser 3. Plaza de Abasto, justo donde estaba antes el Antillano, justo enfrente, y el Briz. Eso está con unas verjas, una alambrada, unas vallas, que ocupan tanto la acera como parte de la calzada. Creo que esas obras están paralizadas, y si no están paralizadas me da igual. Lo que debiera ocupar la valla es el acerado y poner un paso peatonal, porque los peatones no pueden pasar por ese lado. Sí, y eso es algo de sentido común. Otro dato, apartamentos turísticos. Sobre lo que habría que hablar bastante, son positivos en general, pero lo que no es positivo es que si a un apartamento turístico se le dan aparcamientos, esos aparcamientos... Lo dije el otro día, ya, sí. Esos aparcamientos tendrán que ser para el viernes por la tarde, el sábado por la noche y punto. Y si hay puente, el día de puente. Pero ¿qué pintan reservados unos apartamentos turísticos que no se utilizan ni el domingo por la noche, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves? Será para unos determinados días, no para siempre. Porque si no, los vecinos no pueden hacer uso de los aparcamientos. Y creo que un poco de sentido común. Y termino, y lo lanzo ahí. Se ha hablado aquí en la tertulia, en su momento. Unión Militar de Emergencia. Van a empezar a trabajar otra vez en el Camalote y le van a quitar los puestos de trabajo a los trabajadores. Le van a quitar el puesto de trabajo a los trabajadores. E incluso a los propios soldados, aparte de su propio sueldo, creo que le dan un incentivo con el que se puede pagar prácticamente el salario de los trabajadores. Bueno, eso es un tema candente. Antonio, muy rápido. Recurrentemente, universidad, más titulaciones universitarias para Mérida, porque si no, Mérida no es capital. Estoy contigo, alcalde. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros hoy su análisis en un tema casi monográfico, el que nos ha ocupado hoy, como es el tema del problema español en Cataluña. A ver si lo digo como le gusta a Domingo. Has hablado correctamente. Venga, Domingo, gracias. Vas y bien, muchas gracias a todos. Gracias, Antonio Vélez. Y gracias, Rafael Viva Angulo. Mérida. Y nada, que tenga suerte con Gales. Y con Mérida. Y con Mérida, por supuesto. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y como siempre, emplazarles a una nueva edición de La Picota. Será este jueves a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.